Mucho gusto en saludarlos, bienvenidos a Debate Político, como siempre midiéndole el pulso a la actividad legislativa, concretamente en el Senado de la República. Hoy vamos a tener una conversación, esperamos interesante, como todas las que hemos hecho en Debate Político con los senadores aquí en el Congreso, y hoy se trata de la senadora Doris Clemencia Vega Quirós. Con ella vamos a hablar de un importante proyecto de mucho contenido social. Bienvenidos. Muy bien, gracias por estar en Debate Político, como siempre en esta cita semanal. Hoy tratando un tema también de interés nacional y que en este momento hace parte de la actividad legislativa, concretamente en el Congreso de la República, en el Senado. Ya pasó por comisión primera un proyecto de ley que es muy importante en términos sociales y lo que eso implica, porque yo creo que las sociedades se miden, las sociedades modernas, se miden en la medida en que ya han definido cómo proteger a su infancia y a los adultos mayores. Esas sociedades que ya han logrado superar esa situación y han logrado resolver ese segmento, los inconvenientes y las necesidades de ese segmento de la población, esas sociedades se puede decir que han progresado sustancialmente. Pues bien, para hablar de este tema, sobre un proyecto de ley de orden social, muy bonito ese proyecto de ley que tiene que ver con los ancianos en nuestro país. Estábamos con la senadora Doris Vega para que ella nos cuente por qué esta ley. Usted es ponente, autora, es ponente de la ley. Cuéntenos por qué la necesidad de esta ley y por qué traerla al Congreso de la República, y gracias por estar en Debate Político. Gracias, Jairo, por darme la oportunidad de estar en Debate Político. Sí, mire que usted lo acaba de decir, es un tema muy álgido, es un tema social, es un tema que nos debe interesar a todos los colombianos, porque así como hablamos y hemos trabajado fuertemente para evitar que se sigan maltratando y violentando a nuestros niños, de igual manera las mujeres que desafortunadamente cada día son más agredidas por diferentes tipos de violencia, de igual manera hoy nos preocupamos también por quien más nos deberíamos preocupar, son esos hombres y mujeres que trabajaron toda una vida para sacar a sus hijos adelante, su hogar, su familia, la misma sociedad, y que desafortunadamente a esta etapa de la vida, donde debieran estar viviendo dignamente, donde estuvieran viviendo sin ninguna dificultad, mire que están siendo más agredidos y más abandonados. Por eso hoy vamos a dar el último debate ya en el Congreso de la República para un proyecto de ley que pretende establecer medidas que protegen a los adultos mayores y sobre todo penalizar el maltrato, la violencia intrafamiliar por abandono. Son temas fundamentales que de verdad que queremos que la sociedad entienda que hay que, en lugar de maltratar, proteger, abrazar y darle mucho amor a nuestros adultos mayores. Me llama la atención eso de penalizar por abandono. Es decir, las estadísticas demuestran que hoy en la sociedad colombiana esa parte, ese segmento de la población de los adultos mayores, hoy se viven muy afectados por ese asunto del abandono e incluso del mismo maltrato intrafamiliar. Sí, mire, por ejemplo, las estadísticas del año pasado, en el 2016, un promedio casi 2.000, los que se atreven a denunciar, sí, porque claro, la verdad es que hay muchos que no saben a dónde denunciar, sí, ni nada de eso, pero en los más de casi 2.000 casos, 1.900 y pico de casos, fueron todos por agresiones, por abandono, y en su gran mayoría, desafortunadamente, son mujeres. Y lo más triste de todo esto es que más del 90% de esas agresiones, de ese abandono, de ese maltrato a los adultos mayores ocurre desde el hogar. Y los principales agresores son los hijos. El 90% son los hijos. ¿Ah, sí? Impresionante. Luego siguen los sobrinos y luego los nietos. O sea, es una agresión como de familia, diríamos. Y por otro lado, pues hay otro tipo que es de abandono, los dejan tirados en las calles, los dejan tirados en los hospitales cuando tienen problemas de salud. O sea, hay de todas maneras, digamos, una negligencia por parte incluso de las mismas autoridades para tratar de identificar qué está pasando con los adultos mayores en los hogares mismos. Es decir, ¿cómo logran detectar que esta situación se está generando?
más allá de lo que la gente va y denuncia. Sí, exactamente. Hay estudios donde demuestra que efectivamente, por ejemplo, medicina legal, está el mismo Instituto de Salud, los institutos de salud, donde la gente ha venido a colocar o ha ido a colocar sus quejas, y ahí hay unas estadísticas de cómo esos diferentes tipos de violencia contra los adultos mayores que conllevan al abandono. Y cuando se plantea la penalización, ¿cree que es la solución? ¿No es más bien de pronto tratar de plantearle a la misma sociedad unas campañas de prevención, un acompañamiento, sobre todo en esos sectores de la sociedad donde todavía no hay esa, no se ha concientizado la gente de la necesidad de proteger a ese adulto mayor? Efectivamente de eso se trata. Primero, cuando yo dije inicialmente que teníamos que tomar conciencia de que a los adultos hay que tratarlos de otra forma, es precisamente eso, que no solamente sea, desafortunadamente en este país nos hemos acostumbrado que todo sea a través de leyes que llevan a aumentar penas, condenas de todo tipo. Aquí nosotros nos volvemos punitivos, ¿no? Todo es a través de castigos fuertes a las penas. Exacto, en nuestro Código Penal está estipulado que para el abandono de los adultos y todo, las penas son de 4 a 8 años. Pero nosotros decimos debe de igual manera, como para que la gente sienta un poquito y tome conciencia de verdad, también la multa económica de 1 a 5 salarios mínimos. Pero por otro lado, hay unas instituciones encargadas también del cuidado y la protección de nuestros adultos mayores. Ellos, de igual manera, con sus familias y todo, deben, yo les decía que socializar para poder asumir, o más bien para educar, que nuestros familiares tomen conciencia, las familias de estos adultos mayores tomen conciencia de que hay que brindarles el cariño, la alegría y otras posibilidades de vida, no tratarlos como lo están haciendo. Entonces es concientizar también a la familia, por supuesto. Es una situación que se da, si se ha logrado identificar en los sectores más populares de la sociedad, o sí, es indiscriminado el maltrato. Yo pienso que es el maltrato, es en todos lados. En todos lados. Lo que pasa es que se ve más en los sectores vulnerables, diríamos, pero eso se da en toda la sociedad, desafortunadamente, es una realidad. Y así lo han detectado, por eso la necesidad de establecer unas penas. Y establecer mecanismos que permitan evitar tanto maltrato contra los mayores. Claro, y aumentar las penas en términos penales, valga la redundancia. Sí, porque nosotros anexamos... en este momento de todas maneras ahí se penaliza, pero cuando ustedes hablan de aumentar las penas, ¿qué implica eso? Y aumentarla en el sentido de que, por ejemplo, un adulto mayor que no sea consciente, que tenga problemas de salud, que sea discapacitado, por ejemplo, en un caso de esos debe ser mayor las penas. Bien. El castigo, ¿no? Sí, claro. Leía yo en el proyecto que se está tramitando en este momento aquí en el Congreso de la República, concretamente en el Senado, leía que también se proponen ahí una especie de salidas muy decentes para la población de adultos mayores, en la idea de que hay que reconocerles que son personas también con una capacidad y una actividad física y también actividad económica incluso para desarrollar ellos mismos, y por eso se plantean incluso la creación de granjas y algo parecido, ¿no? Jairo, imagínense que nos hemos encontrado, pues este proyecto viene trabajándose hace muchos años, y nos hemos encontrado en algunos sectores donde hay población adulta mayor, que ellos dicen queremos seguir siendo útiles a la sociedad. Qué ironía, ¿no? Porque ya uno cree que llega a una etapa y listo. Queremos seguir siendo útiles para la vida, y le piden a uno que los apoye con programas de capacitación, de enseñarles a hacer algo, de poder siendo aportantes en hacer algo. Entonces se pensó en la creación de unas granjas, porque eso les permite integrarse, les permite estar haciendo algo, les permite, por ejemplo, cuando ellos se dedican a cultivar las granjas agrícolas, hortalizas, verduras, todo eso, pues es también para su mismo consumo y eso. Además le permite esos momentos de ocio estar allá haciendo algo, o sea, no dejando, yo digo que lo
la parte cultural de ellos, lo que ellos siempre supieron hacer, que es trabajar, ¿no? Es duro decir uno que es trabajar, pero ellos dicen, queremos seguir siendo Pero es que felices. el trabajo dignifica, Claro, y eso no por implica supuesto, que... y mantiene a la Claro, persona, sí, claro, señor. claro, porque no es solamente la idea de buscar la pensión, y ahí acabar de una vez con la actividad económica, cuando ahí también hay un potosí de conocimiento de estas personas, porque es una experiencia maravillosa y que pueden aportar a una sociedad, ¿no? Son personas que, en primer lugar, merecen mucho respeto, tienen mucho conocimiento, mucha experiencia. Se sabe que a veces esa universidad de la vida es la que le da al hombre mayor grandeza, porque es la que le ha enseñado a ser lo que es. Claro, ahora cuando hablaba de las granjas, pues digamos uno se hace la idea de que estos son soluciones para el sector rural, o en la ciudad también cabe esa posibilidad. Claro, en miren, los sectores urbanos. Eso a ver, ¿cómo es? Cuando yo hablo de las granjas de cultivos de verduras, hortalizas, sí, eso lo se puede hacer en las ciudades, claro que sí, Jairo. Sí. Por Lo han supuesto. Identificado y... Exactamente, sí, señor. Y yo pienso que hay centros de adulto mayor que tienen zonas grandes que pueden utilizar para hacer ese tipo de experiencias, diríamos. Porque mire que tenemos el caso aquí en Bogotá hace muchos años, donde mirando el otro lado, ¿no? Nuestros niños, de un establecimiento educativo, unos profesores muy inquietos, porque hoy los niños también son hiperactivos y hay que ponerlos a hacer algo. Entonces ellos empezaron a mirar que en la parte, después del patio de donde ellos hacen su integración y todo, había un espacio donde podían hacer algo para mantener los pelados ocupados. Y empezaron a cultivar plantas, ¿cómo se llaman? Aromáticas. Ajá. Aromáticas que con el tiempo, los mismos niños los últimos años, no a todos los últimos años, que con el tiempo ellos empezaron a procesarlas, o sea, a través del SENA pidieron un curso de cómo se podía procesar hacer la aromática, y terminaron montando una microempresa y le vendían a las otras escuelas. O sea, yo pienso que es posible hacerlo dentro de los mismos establecimientos de centros de adulto mayor. Muy bien, ¿y qué entidades públicas? Porque esto es un compromiso que debe agrupar, sí, de todos, que debe agrupar a muchas instituciones del Estado. ¿Cómo qué entidades públicas han tocado ustedes puertas para que se vinculen a un proyecto de ley que tiene que llegar a ser ley porque es importante? Sí, efectivamente, aquí están involucrados, por ejemplo, la misma Secretaría de Salud, de Educación, de Agricultura. O sea, hay varias entidades que necesariamente hay que vincularlas a estos procesos. Por supuesto que en los municipios y departamentos pues están también esas secretarías, pero también está la misma gobernación y las mismas alcaldías. Bien, ahora haciendo una autocrítica, después de usted hacer toda la investigación para hacer la ponencia y pedir una votación favorable para la ley, pues seguramente se encontró con que definitivamente el Estado no se preocupa por los adultos mayores, los tiene abandonados. Bueno, yo diría que eso es el conjunto de la sociedad también, ¿no? O sea, aparte del Estado es el conjunto de la sociedad. Las instituciones regionales, departamentales, las instituciones que están encargadas de los adultos mayores. O sea, yo pienso que empezando de la misma familia, del mismo hogar, ¿cómo es posible que abandonen a un adulto mayor? ¿Cómo es posible que lo agreden? Cuando hizo parte de su familia, cuando fue el que trabajó toda su vida para ayudarlos a salir adelante, ¿cómo lo abandonan de esa forma? ¿Cómo lo maltratan? Entonces, es un conjunto de medidas, es un conjunto de acciones que debemos ejercer muchas entidades, instituciones y personas para evitar que este flagelo siga ocurriendo. Porque mire lo que ha pasado con los adultos, con los niños, perdón, lo que ha pasado con las mujeres, porque se ha incrementado tantísimo la violencia contra las mujeres y contra los niños. Aquí en este tema, como en este tema de los adultos mayores, como el de las mujeres, la parte educativa también es importante, la formación, de educación, desde el hogar. Respetar, es que, Jairo, los valores de nuestra sociedad se han perdido totalmente. Ya no hay respeto por el adulto mayor, ya no hay nada. Y si no respetamos a un adulto mayor, si no le enseñamos a nuestros hijos a respetar a los mayores, ¿de qué tipo de sociedad estamos hablando? Sí, lo que está pasando hoy. Claro, era lo que le comentaba a los televidentes,
cuando iniciamos esta entrevista, que realmente las sociedades se les mide también su progreso, es cuando esas poblaciones más vulnerables, como son los niños, son los adultos mayores, bueno, en sociedades como la nuestra, también las mujeres, ¿sí? Tienen sustancialmente un progreso cuando se nota que sus derechos son protegidos y sus posibilidades a futuro están garantizadas. Pues bien, eso es una ley interesante, la que plantea la doctora Doris Vega. Vamos a hacer un corte aquí en el debate político y ya regresamos. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Restitución de tierras. Se garantizará el acceso y uso de la tierra a través de un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Se otorgará escritura pública a los campesinos sobre las tierras en las que ejercen posesión sin tener documentos que prueben su pertenencia. Se actualizará y modernizará el inventario de catastro rural. El Estado velará para que el uso de la tierra concuerde con la vocación del trabajo del campesino dentro de los términos legales. Las áreas ambientales serán protegidas por normas especiales y las respectivas autoridades. El Estado se compromete a crear la infraestructura y adecuación de tierras, vías terciarias, infraestructura de riego, a suministrar la tecnología de drenaje y electrificación y a implementar la conectividad de Internet necesarias en las zonas rurales. Las zonas rurales tendrán acceso a vivienda y agua potable. La jurisdicción agraria será el organismo encargado de resolver los conflictos en torno a la tierra. El Estado se compromete a crear planes para fomentar la economía familiar y solidaria, para facilitar la comercialización de los productos campesinos y llevarlos al consumidor, a proveer asistencia técnica, tecnológica en investigación y a crear un plan de política pública para garantizar el adecuado y completo acceso a la salud, seguridad social y educación de las familias campesinas. El gobierno también se compromete a implementar un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo colombiano. Las metas contenidas dentro del Acuerdo de Reforma Rural Integral tendrán un plazo de cumplimiento programado a 12 años. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Bien, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y seguimos aquí en Debate Político, que lo hacemos a modo de entrevista. Estamos con la senadora Doris Vega. Ella es del partido Opción Ciudadana, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántos parlamentarios tiene Opción Ciudadana? Nosotros tenemos 5 senadores y 8 representantes. 5 senadores, 8 representantes. Sí, o sea, 13 parlamentarios. 13 parlamentarios. ¿Representantes de qué departamentos? Representantes de Nariño, sí. Magdalena, Santander, Amazonas y Sucre. Sucre. Sí, bueno, están en todo el país y su merced viene de... Yo soy santanderiana. Del departamento de Santander. Mm. Bien, y Opción Ciudadana ha apoyado de lleno el proceso de paz. Claro que sí, Jairo. Nosotros somos hijos de un proceso de paz de los años 90. Sí. Segundo, mal haríamos en no apoyar este proceso tan importante, además, porque es el desarme de un grupo, el más antiguo de América Latina, como es la FARC. Más de 52 años en guerra a este país, donde le ha costado muchísimo daño le ha hecho a este país esa insurgencia. 4 millones de víctimas, más de 250.000 muertos y muchas víctimas que desafortunadamente no tenían por qué pagar la guerra. Y nosotros hemos venido apoyando este proceso de paz desde un comienzo. Queremos que ojalá sea una realidad, de igual manera con que se iniciaron las conversaciones con el grupo de los Ejército de Liberación Nacional, y esperamos que sea de verdad un éxito para lograr que esa paz que queremos y soñamos los colombianos sea una realidad. Esa paz, Jairo, déjenme decirle, porque a veces interpretamos o dejamos interpretar mal las cosas, ¿no? La paz no se consigue solamente con la firma de un acuerdo, de unos acuerdos como se hicieron en las negociaciones de La Habana, sino que va mucho más allá.
La paz simplemente se firmó, fue unos acuerdos entre la guerrilla y el gobierno, pero la paz inicia es con la construcción de poder resolver todos esos grandes problemas sociales que tenemos los colombianos. Es la paz social, cuando se construye la paz social hay una verdadera paz que es la que necesitamos los colombianos. Y nosotros como partido tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones de poder construir un país distinto, diferente, que el que nos ha tocado a muchos de nosotros. Cuando usted menciona nosotros como partido, me llama la atención que al comienzo dijo de esta respuesta, nosotros como partidos que fuimos producto de un proceso de paz. De paz. ¿Por qué no nos cuenta esa historia? A ver, ¿De qué proceso de paz fue? Sí, muchos de los compañeros que hacen parte de nuestro partido, perdón la redundancia, hicieron parte del M-19 en su momento. Son reinsertados algunos del M-19, sí señor. Y por eso y la apuesta por este proceso. La apuesta de este proceso, estamos convencidos. Además, dentro de los estatutos, dentro de la filosofía nuestra, está precisamente el de la paz. ¿Quién no quiere la paz, doctor Jairo? Claro. Todos soñamos con esa paz, todos queremos. En la medida en que haya paz en el país, pues hay más progreso, más desarrollo, más equidad, que es lo que queremos. Bien, usted pertenece a la Comisión Primera del Senado, que es la de Asuntos Constitucionales, y es la que hoy tiene la responsabilidad, igual que la Comisión Primera de Cámara, de sacar adelante estos proyectos vía fast track, como se le llama, o vía rápida. ¿Qué balance podemos hacer? ¿Se ha cumplido con ese cronograma y podemos decir que en términos del fast track que garantiza la implementación de los acuerdos, se ha avanzado sustancialmente? Bueno, se ha avanzado sustancialmente, no como hubiésemos querido, pero de todas maneras se ha avanzado bastante. Se ha venido aprobando vía fast track algunos proyectos bien importantes y que se necesitaban rápidamente para poderle darle salida a esos acuerdos. Estamos exactamente en lo que es en la implementación de los acuerdos, lo que llamamos posconflicto, y de igual manera estamos haciendo seguimiento. Nosotros más que todo somos dentro de la Comisión de Paz, conjunta Senado y Cámara, somos más como veedores de que el proceso se esté cumpliendo. Hemos ido, por ejemplo, a 2 campamentos para poder mirar lo que usted decía, si se está cumpliendo o no con lo que se acordó. Porque son muchas las críticas que hay. Claro, por supuesto. Eso es lo que nos preocupó y nos llevó a que fuéramos a hacer presencia y miráramos si efectivamente se estaba cumpliendo allí lo pactado en esos campamentos, las condiciones en que se está y cómo se ha llevado a cabo todo este proceso. Ahorita estamos ya, recordemos que en este mes de mayo se cumple la entrega individual de armas. De armas, sí, correcto. O sea, de aquí al 30 de mayo, cada guerrillero debe entregar sus armas, la arma de dotación, como decimos. Claro. Y ya después viene, que es lo que se está hablando, de que a 1 o 2 meses, el tema de las caletas, donde tienen guardadas las otras armas, sí señor. Sí, las caletas es, así lo llaman las FARC, ¿no? Sí, así lo llaman las FARC. Es una manera el sitio donde ellos ocultan toda su capacidad armamentista que tenían en la vía ilegal. ¿Usted duda que las FARC esté cumpliendo o no? No, yo no dudo. Yo pienso que, ¿qué es lo que uno palpa cuando hemos estado? A ver, yo tuve la oportunidad, o como comisión tuvimos la oportunidad de ir 2 veces a La Habana, conversar directamente con ellos dentro del proceso de negociación. Y lo que uno podía palpar y observar y sentir de ellos es que están cansados de la guerra. Eso, déjeme decirle, cualquiera se cansa, y más cuando llevan tantos años, 52 años, de tanta violencia. Sin lograr los objetivos, claro. Por supuesto, cierto. Ya se entendieron, llegaron a un momento en que entendieron que esa no es la salida política. Y ellos están cansados de la guerra, yo pienso que no se pueden equivocar en luego desistir por incumplimientos. Mire, la guerra tiene un costo bien grande, pero la paz también. Tiene muchos enemigos, por supuesto, así como la guerra tiene, o sea, los enemigos son múltiples, en la paz también existen muchos enemigos que no quieren el fin del conflicto, por supuesto, que no quieren ver a una Colombia distinta, que no quieren ver mayores posibilidades de desarrollo, de progreso. ¿Usted cree que con toda la riqueza que tenemos en el país, si tuviéramos en otras opciones de vida distinta, de no tanta violencia, este país fuera, yo diría, no tanto un paraíso, pero sí
un vividero espectacular para esa nueva generación. Claro, cuando usted dice hay quienes no quieren la paz y la critican constantemente, y está bien que, porque esto hace parte también del debate político, infortunadamente se está dando la implementación a puertas de unas elecciones, que eso también, digamos, intoxica un poco el debate sobre el tema de la paz. Pero usted, que hace parte de la Comisión de Paz, porque hay sectores que ponen en duda que realmente la FARC se esté desarmando y entregando las armas. ¿Usted cree que eso no está ocurriendo, que no están entregando las armas? No, yo al contrario, usted me decía hace rato que sí creía en el proceso, y yo no sé, pero yo creo en el proceso, creo en que la FARC, por lo que le dije anteriormente, en medio de, es que uno siente y uno ve y observa que ellos están cansados de la guerra, quieren ponerle punto final de verdad a esto, y yo confío en que la FARC, de igual manera, si el gobierno cumple, ellos van a cumplir. Bueno, ese cumplimiento me parece interesante y lo haya traído a colación porque me dijo, ya fueron ustedes como miembros de la Comisión de Paz bicameral, fueron a zonas campamentarias, es los sitios donde la FARC se ha ido concentrando con sus guerrilleros ya desmovilizados y en el proceso mismo de entrega de armas. Se ha hecho unas críticas muy serias, incluso por parte de la misma gente de las FARC, de que el gobierno ha incumplido con la construcción o por lo menos adecuamiento de estas zonas veredales. ¿Usted constató eso? A ver, sí hay incumplimiento en algunas cosas, por supuesto, no todo es perfecto. Además, mire, déjeme decir una cosa, Jairo. Un proceso de paz, en el país hemos hecho ¿cuántos? 5 o 6. Sí. No todos los procesos son igual, pero sí en el fondo, para poder lograr el acuerdo, más o menos las negociaciones son similares. Se ha dicho, por ejemplo, muchísimo de este proceso, que a la guerrilla les van a dar tantos miles de millones, bueno, un sinnúmero de cosas. Y resulta que uno mira los procesos anteriores y es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ha aumentado? Pues el salario mínimo en esa época no era lo que es hoy. Claro. Lógico que suma un poco más, se ve más grande, pero exactamente, mientras ellos se reinsertan, se reincorporan a la vida civil, el Estado les ha dado en los procesos anteriores unos salarios mínimos durante 2 años, por ejemplo, para que puedan vivir mientras se reincorporan a la vida civil. ¿Qué hemos observado en estos campamentos? Diferente, por ejemplo, el caso de La Guajira, que yo estuve ahí observando bien el panorama, el proceso. Organizados en el sentido de que usted entra y están las fuerzas militares. Luego sigue y encuentra los campamentos de la ONU, que tiene buena presencia, unos cordones de seguridad, está acompañando el proceso y todo. Y luego al fondo están la FARC. Ha habido incumplimiento, que fue lo que pudimos observar en temas, por ejemplo, que no han terminado de hacer los sitios donde ellos viven. Las adecuaciones no las habían terminado. El tema de, por ejemplo, el agua. Esa zona de La Guajira es demasiado caliente. Entonces ellos argumentan que del material que están haciendo, que es el super board, las divisiones de los sitios donde van a hospedarse, no tienen protección y que son muy calurosos. O sea, temas de esa clase es que se oyeron mucho las quejas. Y por otro lado, pues ellos están viviendo en este momento en cambuches en el monte, metidos en el monte, mientras que construyen. Ellos, por supuesto, en el día... su vida guerrillera. Exacto, pero ellos están ayudando a construir, en el día están ayudando a construir sus... Que creo que inicialmente eso fue lo que el gobierno debió haber hecho. Sí, señor, claro. Haber utilizado esa fuerza para que ellos mismos ayudaran a construir donde iban a vivir. Claro, donde iban a vivir. Bien, ya antes de irnos... el aporte tiene que ser de igual a igual. Claro, ellos claro, deben ayudar a hacer... Exactamente. Claro. Ya antes de irnos al siguiente corte, quisiera que me dijera si usted comparte, porque parece que se va a requerir de más tiempo para prorrogar en todas estas zonas campamentarias, más allá del 31 de mayo, que es la fecha donde se tienen que haber entregado todas las armas de dotación, como se dice, que se prorrogue en el tiempo para definir la entrega de las caletas, porque es que la FARC dice son más de 900 y tienen que ubicarlas geográficamente en el territorio nacional. Eso es de todas maneras una tarea compleja. ¿Es necesario prorrogar en el tiempo para lograr culminar esa tarea? Sí, porque es que, a ver,
los tiempos se han ido corriendo, Sí. precisamente porque no se ha podido cumplir cada una de estas etapas. Entonces, por ejemplo, si se alarga un poco, digamos 15 días, por ejemplo, la entrega individual de las armas por parte de los guerrilleros, pues necesariamente hay que alargar un poquito el tema de la entrega de las caletas. Más allá Además, porque eso es cierto, o sea, las caletas ya no las iban a estar en un solo lado de las armas. Por supuesto. Además, porque ellos tienen muchos radios de acción en diferentes zonas del país. Claro. Entonces, las armas están en Es un lado una y en manera otro. de explicar por qué la Exacto. complejidad. Porque del a veces se han asunto. escandalizado y digo, 900 sitios, Sí, claro. pues donde ellos hacían presencia, Así debían es. tener sus caletas, yo supongo, Así es. ¿no? Sí, señora. Sí, señor. Bueno, pues vamos a un nuevo corte, no se muevan de ahí, ya regresamos a esta interesante conversación aquí con la senadora del Partido Opción Ciudadana, Doris Vega. No se muevan. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. ¿Qué va a pasar con las zonas que deja las FARC? Las zonas dejadas por las FARC pasarán a manos del gobierno con el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituya a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, se restablezca a las comunidades sus derechos sobre la tierra y se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Las personas beneficiarias del proceso de restitución de tierras recibirán acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida y generación de ingresos, recuperación y reconstrucción del tejido social como proceso organizativo y construcción de la memoria histórica para la reconciliación. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Bien, gracias por estar ahí. Aquí el debate político que lo hacemos en modo de entrevista con la senadora Doris Vega del Partido Opción Ciudadana. Es un partido nuevo, ¿no? Realmente, Opción Ciudadana. Sí. ¿Cuántos años tiene? A ver, Jairo, nosotros somos un partido hecho a pulso, desde una región, Santander, Sí. nacido producto de lo que hoy está viviendo el país, de tanto inconformismo por los problemas sociales que tenemos. Nacimos producto de eso. Nacimos en Santander hace 20 años. Bien, 20 años. Hay unos sí, sí. integrantes del entonces M19. Sí, O claro, sea, hacen parte. Ellos se dividieron Sí, y exactamente. terminaron. Pero el origen de Opción Ciudadana es concretamente en Santander, ¿cierto? En Santander nació. En Santander nació producto exactamente de una situación bien álgida que tenían en ese entonces, y vemos que mañana la diferencia no es igual. Mañana salen en paro los docentes del país, precisamente por eso, porque las condiciones de los docentes siempre han sido las mismas. Yo pienso que han sido las mismas, y eso nos llevó a que con un grupo de otros dirigentes sindicales se creara una opción distinta. Por eso nos han perseguido y todo. Y usted es bibliotecaria, ¿cierto? Soy bibliotecóloga y archivista. Ah, bibliotecóloga Sí. y archivista. Y ejerció en su momento. Yo ¿La trabajé profesión? 26 años con el Sindicato Sí. de Educadores de Santander Ah, sí. como bibliotecóloga. Ah, sí. Pero cómo, yo tengo- ¿Y cómo terminó con esa vena política y metida en estos berenjenales? Bueno, a ver, yo inicié mi trabajo precisamente, un trabajo netamente social en la Junta de Acción Comunal del barrio donde vivía allá en Bucaramanga. Yo fui 2 veces secretaria de la Junta de Acción Comunal. Luego creamos un grupo inquieta por el tema de mujeres, es que a mí me preocupa mucho la situación que vivimos las mujeres en el país. Creamos un grupo que se llamó Mujeres por la Vida y la Democracia. Luego más adelante creamos el partido y me dieron la posibilidad de ser parte de la lista de la Asamblea, y fui 2 veces diputada en el departamento de Santander. Ajá. Y luego más adelante, pues ahora senadora, sí señor. Ahora senadora, ¿este es su primer periodo o el segundo? El primero elegida, primero en la anterior llegué, gracias a Dios llegué faltando 2 años para terminar. Ah, Pero sí, desafortunadamente no como hubiese querido, porque llegué fue por un compañero que desafortunadamente ya no está en este mundo. Ah, Sí, señor. lamentándolo mucho, Lamentando. pero senadora, difícil entonces para una mujer hacer política en Colombia, porque bien lo comentaba usted, son muchos las responsabilidades que tiene la mujer y pues digamos la característica de una sociedad como la nuestra, donde tiene que, como dicen popularmente,
repicar y andar en la procesión. Así es, Jairo. Sí. A nosotros esta sociedad nos ha impuesto muchas taras, nos ha impuesto muchas tareas, muchas responsabilidades hemos tenido que asumir, sacar adelante el hogar, la familia, los hijos, la misma comunidad, porque nos involucramos en tareas de la comunidad, somos las que asumimos la representación de nuestros hijos en los establecimientos educativos, tenemos que salir a trabajar porque la economía no alcanza y hay que trabajar ambos. Y por otro lado, pues ya cuando uno va a sacar tiempo para participar en política ya es bien complicado. Y por otro lado, pues yo no sé por qué los hombres no creen en las capacidades que tenemos también las mujeres. No, yo sí si creo. las mujeres sentimos... No generalice, yo sí creo en las Venga, capacidades de las mujeres. Jairo, pero es que las Sí. mujeres sentimos más de cerca los problemas que afectan a las comunidades. Sí. Porque mire, un solo ejemplo le voy a colocar. A uno el compañero o el esposo le da diario X cantidad para el día. Y ahí se va la luz o el agua o el gas y como sea uno tiene el almuerzo para el esposo y sus hijos. O sea, sentimos los problemas sociales y también tenemos proyectos, propuestas, ideas para sacar adelante el país, para ayudar a resolver esos temas. Creemos que cada día la mujer nos preparamos más. Hoy, por ejemplo, si uno observa, las universidades están más llenas de mujeres que de hombres preparándose. O sea, hemos entendido que necesariamente tenemos que estar donde se define la vida económica, política y social del país para tomar también decisiones. Estamos llamadas a que hoy en medio de la incapacidad y de pronto, más de la incapacidad no, más de la equivocación de quienes han gobernado nuestros municipios, los departamentos y el país, pues somos las mujeres llamadas a que asumamos la responsabilidad de responder, de ayudar a sacar adelante esta sociedad. Yo siempre le digo a nuestros jóvenes, estamos llamados, las mujeres y los jóvenes, a asumir las riendas de este país, a demostrar que también podemos, que también nos hemos preparado y estamos en capacidad de ayudar, porque este es un tema, lo que hoy le pasa al país es la responsabilidad de todo un país, de toda una sociedad en donde tenemos que unirnos, donde tenemos que trabajar organizadamente, pero unidos pensando en lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Cuando usted hace el balance de su votación, la más reciente, que la trae a ser senadora, ¿eso se puede segmentar y encontrar cuántas mujeres pudieron haber votado por usted? No, no es fácil. Pues, no se puede detectar. De pronto sí se puede detectar, Sí. pero no habíamos ¿No han hecho esa tarea? No he hecho esa tarea. Porque sí, ese señor. discurso Y lo voy a hacer. de las mujeres, claro. Claro. Bien, senadora, trabajar en política para la mujer, bien lo dice usted, complicado, pero cuando se llega al Congreso y trabajar en medio de una población, concretamente en el Senado, donde la mayoría son hombres, ¿sí? Lograr un protagonismo ahí no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. ¿Cómo ha sido esa experiencia? A ver, es una experiencia de verdad que enriquece mucho. Es un aprendizaje constante. Porque, mire, yo hago parte de la comisión primera. Nosotros hoy somos 3 mujeres. Cuando yo llegué no éramos sino 2. Hoy somos, 4 mujeres. 4 sí, mujeres. Cuando sí. yo llegué éramos 2. Sí. Pero ahí son muy respetuosos y de igual manera, como le digo, es un aprendizaje constante. En plenaria, pues sí, se nota bastante la inmensa mayoría de compañeros hombres, pero de igual manera hay ese compañerismo, hay ese respeto, pero sí, sin embargo, este es otro escenario distinto donde cada uno trata de salvarse, de hacer lo suyo, de mirar cómo sobrevive en medio de lo que se respira al interior del Congreso. Bien, ustedes de todas maneras, ya para finalizar, son un partido minoritario, pero un partido que también está bregando porque ahora, a través del proceso de paz, se logren unas reformas en materia política que son clave. En el caso, por ejemplo, de la reforma electoral, la reforma política, ustedes van en el orden de digamos, recoger las propuestas que hizo la misión electoral. ¿Le parecen las adecuadas? Porque el Consejo de Estado ya hizo una contrapropuesta. A ver, eso es una propuesta, qué bueno que usted haga referencia a eso, porque hay muchas personas que están confundiendo las sugerencias que hizo la misión electoral
creen que eso ya es la propuesta del gobierno. No, el gobierno aún no nos ha presentado el proyecto como tal de la reforma política, que ya aprobamos y sacamos adelante. Por primera vez en Colombia el país tiene un estatuto de la oposición. Eso fue lo que ya aprobamos, porque son 3 reformas que se comprometieron a hacer dentro de los acuerdos. La reforma electoral, estatuto de la oposición, reforma electoral, y la política. Y en esas es en las que estamos ya, a ver, estamos en un proceso de socialización con las recomendaciones que da la misión electoral. Estamos en una etapa de socialización con los partidos mirando cuál sería la mejor reforma política y electoral que necesita Pero el que país. usted considera que hay que hacerlas. Hay que hacerla, por supuesto, sí. pero no en detrimento de unos pocos, de unos partidos, sino que por igual la democracia, si queremos una verdadera democracia, es respetando y permitiendo que las minorías también hagan parte de esa democracia. Entonces estamos porque efectivamente sea una reforma, yo digo que hecha, concertada entre los partidos y el gobierno nacional. Muy bien. Senadora Doris Vega, muchas gracias por estar a usted por en esta Debate oportunidad. Político, y a ustedes les agradecemos por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana.